La actriz y comediante estadounidense Rita Rudner dijo: unos senos grandes no hace estúpida a la mujer, todo lo contrario, hace estúpidos a los hombres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esta mujer es una provocadora. Imagínate en la vía pública que provocó un accidente, mostrando esos tremendos melones. Eso sí es terrible. Yo en mi auto hago lo que a mí se me dé la gana. Si ellos me miran es porque son unos enfermos y pervertidos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Marcos, estás demandando a Misty. Explícame la demanda y lo que exiges para resolverla. ¿Cómo no? Vengo a demandar a esta mujer que tengo aquí enfrente mío por $50.000, porque producto de mi problema, perdí mi fuente laboral, mi trabajo, que es lo más importante, perdí mi camión, perdí la carga y tengo serios problemas económicos en este instante, producto de lo mismo, pero además lo más grave es que no puedo trabajar porque tengo un problema en mi espalda, una hernia lumbar, producto de los problemas. Bueno, vamos a ver cuál fue el problema, porque este es problema y problema. Exacto, es que el problema es así. Bueno, voy a contar mi historia. Yo soy padre de familia, tengo 5 hijos. A mi mujer toda la vida la he respetado, la quiero muchísimo. Trabajo yo como chofer de camiones, yo soy conductor. Toda la vida me he dedicado a eso y es lo que sé hacer. Usted entenderá que cuando uno conduce camiones de pronto se traslada a diferentes distancias y eso ¿qué es lo que ocurre? Significa que uno prácticamente vive dentro del camión. Claro. Y eso también, doctora, usted me entenderá que acumula algunas tensiones. ¿Cómo no? Producto de lo mismo, a veces de tanto tiempo de trabajar y tan sofocante que significa este trabajo de estar de chofer en el volante, ocurre que de pronto cuando voy conduciendo por la freeway y miro hacia el lado, veo a una mujer en el volante, igual que yo, conduciendo yo mi camión, por supuesto a una velocidad muy prudente, pero veo que esta mujer me está enseñando de una manera poco usual el escote. Pero lo curioso es de que mientras yo sigo mirando, ella me empieza a observar y ella empieza a abrir más el escote. Y llega un momento en que ya se saca la blusa. Y yo con el camión conduciendo a una velocidad prudente, pero tratar de controlar porque tenía vehículos frente mío y obviamente atrás mío, el camión que se va para atrás y que yo se me paro y que se me va para atrás y esto se para. Y de pronto esta mujer, no contenta aparente con esa situación, se empieza a ensañar conmigo y me empieza a hacer unas caras donde obviamente a mí se me empieza ya a subir la temperatura, yo me empiezo a poner un poco rojo, coloco calefacción porque ya adentro estaba muy sofocante. Usted me entiende, como se dice aquí, se va armando la bola de queso y la vena de pronto ya se me empieza a subir, yo me empiezo a hervir y esta mujer no contenta cuando me empieza a mirarme y empieza a hacerme gestos así con los senos, tremendos de grande que además los tiene. No contenta con eso, se saca las panties, me las enseña, yo sigo conduciendo y el camión se me sigue parando y el camión se me sigue yendo para adelante y yo tratando de mantener el control sobre mí. Esta mujer no contenta. ¿Qué pasó entonces? Se ha sacado la falda y me muestra todas las partes que tiene aquí, bendito Dios, por Dios. ¿Y qué pasó? En ese mismo instante, ¡pam! Chocaste. Me estrello. El camión hizo un trompo. Obviamente yo me colisioné, me golpeé, quedé muy aturdido. Y en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? Obviamente, llegó la policía, me pasa un ticket a mí y yo tengo que pagar más encima todas las consecuencias que esta mujer me provocó y por eso que ahora yo estoy tan mal, doctora. O sea, ¿y a ella la paró? No, porque ella se dio la fuga, obviamente. Pero claro que voy a estar ella haciendo siguió yo ahí. conduciendo. Ajá. ¿Y tú le explicaste al policía lo que había pasado? Absolutamente todo, doctora. Todo. Pero ¿Y aún así te emitió la citación? no me creyó absolutamente nada. Oh, ¿no te creyó? Nada, absolutamente nada. Y yo ya estaba, pero en un estado ya catatónico. Yo había quedado en shock después de ver a esta mujer de esa forma. Ok, continúa. Bueno, le voy a contarle un poco de mí para que me entienda un poco. Yo soy una persona nudista.
Me encanta estar desnuda. Yo estoy desnuda en mi casa porque es mi casa. Sí. Me gusta estar desnuda en mi auto porque es mi auto. Yo hago lo que a mí se me da la gana porque es mío. Bueno. ¿Nunca has tenido un problema en tu auto por estar desnuda en el auto? No, nunca. ¿Jamás? Nunca. Ok. Pero viene acá que mi amiga sí. Tengo una amiga que por estar desnuda la para la policía, la arrestan y tuvo que ir para la corte. Ok. Yo y ella, nosotros no lo encontramos correcto, porque yo pienso que tal como las mujeres que los hombres deberían tener los mismos derechos. We have equal rights en este país. Bueno, sin duda alguna el hombre puede manejar sin camisa. Claro, es que los hombres manejan sin camisa. Nadie ni lo pensaría dos veces. Ni Es lo que- mira posiblemente, a menos que tenga un pecho así exuberante, O sea, que además maravilloso. tiene costumbre a estarse exhibiendo en la vía pública. Pero una mujer no puede hacer lo mismo. Es que la pienso cosa yo. es que nosotros, yo y mi amiga, nosotros lo que no entendemos es que ¿por qué los hombres no le dicen nada cuando están sin camisa? Sí, no entiendo. Porque ellos salen del gimnasio sin camisa, van a la playa sin camisa y los policías no le dicen nada. Porque ustedes son un objeto sexual, tienen que No. darte cuenta. Ay, Usted está por pervertida, favor. señorita. No puede Ahora, andar dime exhibiendo, algo. no puede A andar ver, exhibiendo de esa ¿Recuerdas forma. el incidente con este me señor? acuerdo. Y lo estabas provocando, ¿no? No, mira, la cosa fue que yo estoy manejando y usted sabe que especialmente Así aquí en nacía Miami con las hace medias calor, hay gomas que una humedad. Lamentablemente en ese día mi auto no tenía aire acondicionado, entonces bajo las ventanas. Estaba sudando, calor, todo eso, entonces me quito la camisa. Ya, me la quito. Sí, estoy desnuda. Pero viene este señor y me estoy dando cuenta que él está al lado mío. Y yo digo, bueno, ok, está bien, que mire, no me importa. Pero yo me estoy dando cuenta que si yo paro, él para. Que me está mirando. Pero una cosa que no le contó a usted, que mientras que él me estaba mirando, él se estaba tocando, estaba dándome muecas, Ay, doctora, mirándome pero cara, tiene que cerrándome entenderme los de que ojos, cuando todas uno esas ya está- cosas. No tengo nada que entender. Él me hacía todo eso. Yo dije, bueno, mira, ¿sabéis qué? Tanto que mira y toma, me saco los pantalones para que vea todo esto. Ah, ya dijiste, bueno, ahora vamos a darle por la Ajá, cabeza. exacto. Claro. El choque no fue mi culpa, es cosa de él por estar mirando, fue tu culpa. O sea que yo gratuitamente tengo que estar pagando todos los daños por culpa del Obvio, exhibicionismo obvio tuyo que y más tienes que encima pagar, por mostrar todas las partes. Porque a ti, ¿quién te manda a estar mirando a mí? Que yo estoy en mi auto haciendo Por favor, mis cosas. uno Ajá. tiene indicaciones y señalética en el tránsito, pero si uno tiene una distracción, obviamente uno sabe que va a tener un problema. Pero ese tipo de distracciones que estás haciendo tú está fuera de contexto. Claro, Tú claro. estás un poquito loca, Sí. yo creo, eso no puede ser. Oye, en este caso en específico, te desnudaste primero porque te Sí, dio calor. Sí. Y segundo, después, Porque esta persona me estaba mirando, me lo quité para que ella disfrutara, para que ella se fuera para lo suyo. exacto, para que ella disfrutara de lo Sí. que estaba mirando. Ajá, exacto. Perfecto, ok. Y entonces tuvo el choque No, y ya. pasó el choque y yo dije, bueno, ¿qué voy a estar haciendo yo? Perdóname, pero ya yo me fui a lo mío. Porque yo no tenía nada que ver ahí. ¿Para qué yo voy a estar parando el tráfico? No, yo no hubiera parado tampoco. O Yo hubiera seguido. Levante la Es mano que- el público, ¿quién hubiera parado ante esa circunstancia? ¿Quién? ¿Alguien hubiera parado? Nadie hubiera parado. Yo además que entonces empecé a tratar de ubicarla y me di el tiempo para que me pagara, Oye, dime que me pagara algo, todas las cuando te consecuencias desnudas que te me haces ocasionó. selfie y eso y te grabas. Claro. Ah, Porque ¿también? es que yo tengo una red social. Exhibicionista más encima. ¿Cómo? Yo con mi amiga tenemos una página web para retar a las mujeres. Ah, no eres Ah. sola. No, eres que yo no soy sola, claro. Dime dónde está entonces para ir a verla, Es pues. que no te haga, porque tú me estás siguiendo. Esta Sí. persona me está Ya estoy siguiendo en las segura que redes tú has visto sociales. la página web de ella. Esta Ajá. persona... ¿Tú me trajiste alguno de los videos de esos que se graba cuando...? Sí, yo traje un video. Ay, vamos. Vamos a ver las imágenes, por favor. Hola chicas, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para retarlas a ustedes para que manejen topless, porque nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres. ¿Ves, Tu doctora? mujer no va a estar muy contenta cuando vea este caso, déjame explicarte. Porque vas a tener problemas de alguna manera. Estoy segura que ya estás teniendo problemas con ella. Así tengo la vena, doctora, por mirar a esta mujer aquí. Además, todo lo que me ha hecho, producto de ese exhibicionismo. Esta mujer está enferma, está loca. Yo, Esta mujer por debería favor, estar... mírate. Increíble el puritanismo. Tú deberías La ayudarme a pagar todo lo que- hipocresía y el Sí, puritanismo claro. que viven algunas personas. ¡Qué hipocresía! Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. El hombre sí puede, la mujer no. Y creo que eso es una hipocresía de nuestra sociedad. Buenas tardes, su Buenas nombre, tardes, doctora caballero. Polo. Mi nombre es Jay, yo vengo en defensa de mi esposa Misty. Ah, tú eres el esposo de Misty. Qué bien, Es ok. mi esposa. Yo vengo a defenderla de este pervertido que está
tras de pervertido demandándola ahora. Después que provocó una persecución en nuestro hogar, dándonos en las ventanas, en las puertas. Doctora, vengo a apoyarla a ella. ¿Por qué? Porque esto que ella está haciendo no es como la gente piensa. Estamos haciendo algo en defensa de las mujeres, porque en este país, en muchos países, no hay igualdad. Claro. Y queremos apoyar ese punto. Queremos llevarle al pueblo, al país, a las personas que vean, pero no se puede en estos momentos con pervertidos como este, doctora. O sea, que si tú ves a una mujer desnuda de la cintura para arriba en un auto, la miras normal, En este momento sí, la vería normal porque... pero no le quitas los ojos a la carretera, Que ¿no? eso lo vaya a hacer a otro lugar. Ni siquiera en la playa te van a autorizar a hacer eso, hombre. Ok. Porque esta mujer es una provocación, Testigo es del una provocadora. demandante. Eso es lo que Mírate, eso no lo mira, puede estar porque haciendo. eso es lo que Yo queremos. voy Ay, conduciendo mi Queremos carro. que Se está legalicen exhibiendo eso. entera, hombre. No, usted es un ¿Por pervertido. qué no? ¿Por qué no? Porque obviamente que me distrae, pues, doctora. Porque eres un pervertido, eres un mirón. El problema es tuyo, entonces, No tienes que quizás, mirar a mi esposa. de distracción. Buenas tardes, ¿tu nombre? Gustavo. Gustavo, estás aquí apoyando al demandante, Gustavo, Sí, que has claro, venido sí, a declarar. Mucho gusto antes que nada. Igual. Mira, no conozco a esta muchacha personalmente. Pero ¿A sí, ella no la conoces? A ella no la conozco, pero sí la conozco un poquito. La veo cada día en el camino del trabajo para mi casa, la veo manejando. Un día la vi desnuda, manejando desnuda. Unos días después de eso, volví a mirarla manejando desnuda, pero esta vez me encontré al lado de su carro. Me volteé al lado y la miré a ella y me saludó y hasta me mandó un beso y me siguió dando ojitos y todo. Se adelantó un poquito y se estacionó al lado del camino. Dije, ¿sabes qué? Voy a ver qué onda con esta muchacha. Yo también me estaciono al lado del camino. Salgo del carro y voy a su carro y agarro la puerta y trato de abrirla y ella está desnuda and I'm just like, open this door right now, I swear to God, I'm gonna you're gonna for 3 days, you're gonna eat my gonna do everything, I'm gonna be and Esto I es una swear to película God that porno. I Después swear to se la God, I'm gonna have the car like this. Y estaba arriba del carro ¿Y qué y pasó? traté de... Ajá, Y ¿qué pasó? se asustó. Pero claro, no se pero va a ¿cómo asustar no me si voy a yo voy aquí en la asustar? camilla. Pero ¿cómo no me voy a Pero- asustar? Pero me hizo así, que no, A ver, que no quiere decir Pero, que es doctora, mío. pero ¿por qué saluda tú a cualquier interpretas persona, no. esto como más allá que un saludo? Porque es un pervertido igual que él, doctora. ¿Por qué Es ustedes, una por qué provocación, interpretaste entiéndeme. esto? Una Ustedes provocación fueron en la como vía pervertidos, por pública. favor. Más que un no. saludo. Estaba desnuda. ¿Y por qué le hace así? Dile al detective Por que favor, ya te por favor. había Ustedes no son dejado raros. que Doctora, pasen. ¿usted no ve que yo estaba asustada en ese momento? Ya estaba a punto de llamar a la policía. Yes. Es complicado y los hombres interpretan ciertas cosas como algo directo. Y yo te aconsejaría a ti que si saludas no tires besitos porque No, ya ya, sabes que ya. hay unos monstruos allá afuera que they don't get it. No, sí, ya eso ya. Ok, hablemos de esto, doctor. Sí, cómo no. ¿Hay una ley que prohíbe manejar de la cintura para arriba desnudo? En el carro. Técnicamente no. Ahora, ¿qué suele suceder? Que pueden acusar a estas personas de exhibicionismo. Ahora bien, el exhibicionismo tiene que ver con exhibir órganos sexuales de forma lasciva en un lugar público. Y el componente clave es la conducta lasciva. Ahora, la desnudez total en público también sería exhibicionismo y acusable bajo ese estatuto. ¿Pero qué me estás diciendo? Que la mujer, porque el hombre normalmente se monta en el auto sin Y no le camisa dicen nada. y nadie le va a decir absolutamente nada. Es correcto. ¿Verdad, Así es. detective? Así es. En la Florida- Pero yo estoy segura que una mujer, Ajá. oye, este bobo que le está pasando, ¿qué le pasa? ¿Doctora, usted ve? Yo Otro espérate. pervertido más, doctora. Sácame Otro al loco este de aquí. Saca de aquí al loco este si este loco no se sabe lo que tiene. Enfermo. Por personas así no se puede arreglar este país. Hablando de lascivo, míralo a él. ¿Qué te digo? Hay varios estados, doctora, en los Estados Unidos que es legal, que las mujeres pueden estar topless, como Texas, North Carolina, Hawaii, Ohio. Es permitido, lo que, vaya, las mujeres no lo hacen, pero sí lo pueden hacer. Porque allá hace más frío que Claro. aquí. Exacto, pero aquí en la Florida no se permite, pero aunque en Fantasy Fest en Cayo Hueso
O sea, ahí todo el mundo está topless. Pero estás hablando bueno, de eso ya Cayo es Hueso en un carnaval. momento de fiesta. Claro, un momento de fiesta, pero bueno, entonces, está en el público. Entonces aquí, si tú ves a una mujer manejando sin la parte de arriba de su ropa, la arrestarías. Puede tener problemas, claro que sí. Porque Pero al hombre no. Los estatutos dice sexual organs, pero también dice nudity. So, esto puede ser considerado nudity. Hay un estatuto específico para breastfeeding. Ok, pero entonces, ¿cuándo se para a un hombre que está manejando sin camisa? No hay una ley para eso, doctora. Pero como no va a haber una ley si es nudity igual. No hay igualdad. No lo consideran, consideran Pero que... Entonces es una hipocresía, están interpretando el código como les da la gana a ustedes. Bueno, ustedes no, bueno, son No, los yo estoy políticos. hablando de los hombres. Ay, pero no mí lo pueden tomen estar- personal. Por mí no, pero bueno. Por Dios, estoy hablando de las patrullas que paran a la No, pero gente. esto es un estado bien conservador. Qué conservador. Es lo que pasa. Bueno, los que Qué lo fundaron es conservador así. ni qué 8-4. Pero Aquí sí en hay esta Miami no, pero en el distinción, norte de la Florida sí. Y yo les voy a decir algo a ustedes también, porque los dos son hombres. Yo voy en un auto algunas veces y algún baboso lo tengo al lado y ahí me mira, y me mira, y me mira. Llega el momento donde uno se molesta. Si estás ahí en tráfico y te molestas y te molesta, y una vez se dice, ay, ¿hasta cuándo, baboso? ¡Ah! Sácale un... ¡Ya! ¡Agarra! Seguro que le Y vete por ahí andando. ¡Unos humanos! Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Lamentablemente en ese día mi auto no tenía aire acondicionado, entonces bajo las ventanas. Estaba sudando, calor, todo eso, entonces me quito la camisa. Ya, me la quito. Sí, estoy desnuda.